Bendecido día tenga usted, mi amigo, mi amiga que está en contacto conmigo. Una vez más, el pastor Santiago Escobar trayéndole una reflexión bíblica que le dé ánimo para triunfar, para seguir adelante. Y una vez más también le agradezco por suscribirse a este canal, porque de esa manera seguimos activos llevando el mensaje a otras personas también. La reflexión de hoy está basada en Hechos capítulo 16, los versos 25 y 26. Hechos 16, versos 25 y 26 dice así: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de los presos se soltaron. Damos gracias a Dios porque Dios sigue ayudándonos, sigue guardándonos, cualquiera sea nuestras circunstancias. Dios ha prometido estar con nosotros. Y bueno, aquí el pasaje bíblico nos enseña una situación difícil que estaba pasando el apóstol Pablo junto con su compañero Silas, compañeros de misiones. Ellos habían salido en un viaje misionero y llegaron a la ciudad de Filipos. Cuando comenzaron a predicar por las calles en la ciudad de Filipos, sucedió que atrás de ellos iba una muchacha diciendo, gritando: estos son siervos del Dios Altísimo, los cuales les predican la palabra de Dios. Y por un corto tiempo, Pablo no le dio mucha importancia a aquello, porque lo que la muchacha decía pues era cierto. Pero de repente Pablo se da cuenta que esa muchacha no le sirve a Dios. Esa muchacha es una bruja, es una adivina, que era una esclava, una sirvienta de una familia poderosa en la ciudad de Filipos, que trabajaba en la adivinación. La gente llegaba y consultaba a la adivina y pagaban por ese servicio, pero quienes recibían el dinero de ese servicio eran los dueños de la esclava. Así que Pablo se da cuenta que esta muchacha no está profetizando, sino que está adivinando. Está por espíritu del diablo diciendo que estos son siervos del Dios Altísimo. Y aunque esto parecía bueno, a Pablo le desagrada, porque Pablo se da cuenta que de alguna manera el diablo está trabajando, pero el diablo siempre, cuando hace algo, después lo cobra, y lo cobra bien caro. Y Dios no quiere que nosotros dependamos del poder de Satanás para nada, porque el diablo siempre va a cobrarse, y se va a cobrar de la manera que menos esperamos. Así que la Biblia dice que, desagradando a Pablo, se volvió hacia la muchacha y le habló al espíritu de adivinación que estaba en la muchacha y le ordenó que saliera de ella. Así que la muchacha quedó libre de ese espíritu, pero esto causó que la ganancia de sus amos se acabó, porque la muchacha no volvió a adivinar más. Esto les causó a Pablo y a Silas un problema, porque los dueños de esta esclava eran personas influyentes, eran personas con poder sobre las autoridades del pueblo. Así que estas personas fueron con las autoridades del pueblo y denunciaron a Pablo, de tal manera que las autoridades echaron mano de Pablo y Silas, les pegaron una tremenda paliza, los azotaron y después los metieron a la cárcel. Y allá dentro de la cárcel, Pablo y Silas están encadenados, con los pies amarrados a un trozo de madera. Pero la actitud de ellos es una actitud que me llama la atención, y que es el mensaje que le quiero dejar a usted en su mente y en su corazón hoy. La actitud de ellos movió el corazón de Dios. Todo parecía imposible. Tenían a las autoridades en su contra. Tenían a las personas más influyentes del pueblo en su contra. En el pueblo no tenían familiares, no tenían gente conocida. Nadie estaba con ellos. Nadie estaba de parte de ellos. Prácticamente ellos estaban solos y estaban encadenados
y dentro de la cárcel en lo más asegurado posible. Pero ellos no se dan por vencidos. Ellos toman una actitud que mueve la mano de Dios, que mueve el corazón de Dios. ¿Cuál fue la actitud que tomaron ellos? Lea el verso 25 lo que dice. Dice, más a medianoche, pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Dos cosas se pusieron a hacer. Primero, orar. Segundo, cantar himnos, cantar alabanzas a Dios. Todo parecía imposible. No parecía haber respuesta, pero ellos buscaban la respuesta en Dios. Estaban orando. Segundo, estaban cantando himnos a Dios. Los himnos que cantamos para Dios tienen muestras de agradecimiento. La mayoría de himnos muestra acción de gracias, muestra testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y eso muestra que estamos agradecidos con Dios. Dos cosas importantes entonces que debemos de hacer en medio de las situaciones difíciles, y eso va a mover la mano de Dios a nuestro favor. La primera cosa es orar. ¿Qué es orar? Orar no es rezar. Orar no es repetir algo que sabemos de memoria. Orar es hablar con Dios como hablamos con nuestro mejor amigo. Eso es orar. Y debemos de hablar con Dios. No importa las circunstancias que estemos pasando, Dios tiene el poder. Aunque el médico diga no puedo hacer nada por ti, Dios sí puede hacer algo por ti. Entonces vale la pena orar. Aunque el abogado diga no puedo defenderte, pero Dios sí puede defendernos. Entonces vale la pena orar. Cualquiera sea la circunstancia, por difícil que sea que estemos pasando, lo mejor que podemos hacer es orar. Pero también junto con la oración debemos demostrar agradecimiento. Qué importante es que seamos agradecidos. Cuando somos agradecidos, no nos vamos a enfocar tanto en las cosas negativas que nos están sucediendo, sino en las cosas positivas que todavía nos están sucediendo, que todavía poseemos, y le vamos a dar gracias a Dios por ello. Entonces vamos a alabar a Dios. Cuando oramos y alabamos a Dios, la mano de Dios se va a mover. Y la mano de Dios se movió a favor de Pablo y Silas, porque el verso 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de los presos se soltaron. ¿Qué movió la mano de Dios para que hubiera un terremoto y las cadenas de los presos se soltaran, las puertas de la cárcel se abrieran? La oración y la alabanza de Pablo y Silas. Mi amigo, mi hermano, yo no sé cuál sea la circunstancia que usted esté enfrentando. Quizás está enfrentando una circunstancia de crisis económica. La respuesta está en Dios. Ore a Dios, clame a Dios y dele gracias a Dios por las cosas que todavía tiene. Quizás lo que no tiene es dinero, pero tiene vida, tiene salud, tiene una familia. Dele gracias a Dios por lo que todavía tiene. Pero también clame a Dios, pídale a Dios la ayuda. No declare derrota, aunque todo se mire como que no hay remedio, como que todo es imposible. No declare eso, no declare derrota. Declare que hay bendición en Dios, declare que Dios tiene la última palabra y clame a Dios. Dígale, Señor, ayúdame, porque yo sé que tú todo lo puedes y que tú me amas. Dígaselo, clame a Él, ore al Señor. Si usted está pasando por una enfermedad y usted sabe y se ha enfermado de la enfermedad que todavía no hay medicina para ello, usted no declare muerte, usted no declare derrota, declare vida. Declare que usted está pasando por una etapa de prueba, pero que va a pasar la prueba, que va a sobrevivir a la prueba y que usted va a tener un testimonio vivo que contar. Clame a Dios y alabe a Dios por lo que todavía tiene. Alabe a Dios porque todavía puede respirar. Alabe a Dios.
clame a Dios y alabe su nombre. Y la mano de Dios se moverá a su favor, como se movió en la cárcel de Filipos, donde Pablo y Silas quedaron libres, porque tomaron una actitud correcta. Su actitud, mi actitud en medio de la crisis, de ello depende el resultado. Si tomamos una actitud correcta, tendremos los resultados correctos. Si tomamos la actitud de adorar y orar a Dios, vamos a mover la mano de Dios. Que Dios le bendiga.